Contabilidad nacional y balanza de pagos. El Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, o PNB, de un país es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo dado. El PNB tiene 4 posibles usos. El consumo, es decir, la cantidad consumida por los residentes privados de un país. La inversión, la cantidad acumulada por las empresas para construir nuevas fábricas y adquirir bienes de equipo para la producción futura. El gasto público, la cantidad de PNB utilizada por el Estado. Y la balanza por cuenta corriente, es decir, las exportaciones netas de bienes y servicios al exterior. Renta o ingreso nacional. La renta nacional corresponde a los ingresos obtenidos por los factores de producción de un país durante un periodo dado. El PNB de un país debe ser igual a la renta nacional. ¿Por qué? Porque cada unidad monetaria utilizada en la adquisición de algún bien o servicio acaba automáticamente en el bolsillo de alguien, como el ingreso o renta de alguien más. Ejemplo: en una visita al médico se paga $75 al médico, que es el valor de mercado de su servicio. Por lo tanto, la visita al médico aumenta el PNB en $75. Este pago también aumenta el ingreso del médico. Por ende, la renta nacional aumenta en $75. Relación entre PNB y renta nacional. Para que el PNB y la renta nacional sean iguales en la práctica, se deben hacer algunas correcciones. Se debe restar la depreciación del capital, que es el desgaste de la maquinaria y las estructuras, que reduce los ingresos de los propietarios del capital. Además, se deben sumar las transferencias unilaterales, que son donaciones procedentes de residentes en el exterior. Por ejemplo, ayuda al desarrollo, ayuda económica por emergencias o remesas. Las transferencias unilaterales netas forman parte de la renta de un país, pero no de su producto. Además, se deben sumar las transferencias unilaterales, que son donaciones procedentes del exterior, sin una contraprestación económica. Por ejemplo, la ayuda al desarrollo que otorgan los países ricos a los pobres, la ayuda económica por emergencias como desastres naturales y las remesas. Estas transferencias unilaterales netas forman parte de la renta de un país, pero no de su producto. Producto Interno Bruto. La mayoría de los países usan el Producto Interno Bruto en vez del PNB como su principal medida de actividad económica. El PIB mide el volumen de producción dentro de las fronteras de un país, independientemente de quién sea el dueño de los ingresos generados por esa producción. El PNB es igual al PIB más los ingresos netos de la renta de los factores procedentes del resto del mundo. Los ingresos netos son la renta que los residentes nacionales obtienen por la riqueza que tienen en otros países, menos los pagos que los residentes nacionales hacen a los propietarios extranjeros de la riqueza situada en el país. Relación entre PNB y PIB. Dijimos que el PNB es igual al PIB más los ingresos netos de la renta de los factores procedentes del resto del mundo. Esto lo podemos ilustrar en esta identidad. PNB es igual al PIB más RF, donde RF corresponde a las rentas netas procedentes del resto del mundo. Relación entre PNB, PIB y renta nacional. Anteriormente vimos el caso de una economía cerrada, donde el PIB era igual al PNB, ya que las rentas son cero en ese caso. También vimos que el PIB se podía medir con 4 métodos. Estos métodos eran el gasto del PIB, es decir, las compras finales, el método del valor agregado, los ingresos de los factores de producción y la producción total. Es decir, en una economía cerrada, el PNB es igual al PIB y es igual a la renta nacional. Los 3 agregados macroeconómicos son equivalentes.
En cambio, en una economía abierta, solamente el PNB y la renta nacional son similares. Resumiendo, en una economía abierta, el PNB es igual al PIB más las rentas netas, mientras que la renta o ingreso nacional es igual al PNB más las transferencias netas. Por lo tanto, el ingreso o renta nacional es igual al PIB más las rentas netas más las transferencias netas. Contabilidad nacional. En la práctica, el PNB y el PIB no difieren mucho. Sin embargo, nos centraremos en el PNB, porque se acerca más a la renta nacional que el PIB, y el bienestar nacional depende más directamente de la renta nacional que del Producto Interno. Economías abiertas. Anteriormente vimos la relación existente entre el ahorro nacional, la inversión y los desequilibrios comerciales. En una economía abierta, el ahorro nacional y la inversión no tienen por qué coincidir necesariamente. La razón es que los países pueden ahorrar si exportan más de lo que importan o desahorrar si exportan menos de lo que importan. Pueden desahorrar o endeudarse. En una economía cerrada, todo el producto se destina al consumo, a la inversión o al gasto público. Cuando es posible el comercio exterior, una parte del producto nacional puede ser adquirida por extranjeros, mientras que una parte del gasto nacional se destina a adquirir producción del resto del mundo. De esta manera, esta identidad se convierte en esta otra. El ingreso nacional se puede destinar a consumo, a inversión, a gasto público y a exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué se restan las importaciones? Porque forman parte del PNB de los países proveedores, no son producto de la economía nacional. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se conoce como balanza por cuenta corriente, saldo de cuenta corriente o simplemente como cuenta corriente. Vamos a tener que la cuenta corriente va a ser igual a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esta diferencia, además, se conoce como exportaciones netas. Cuando las importaciones son superiores a las exportaciones, se tiene un déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente tiene un saldo negativo. Cuando las exportaciones son superiores a las importaciones, se tiene un superávit de cuenta corriente. Este saldo es mayor que cero, positivo. Para ser precisos, hay que mencionar que la balanza por cuenta corriente también incluye el pago neto a factores y las transferencias unilaterales. Pero por ahora, para simplificar el análisis, las hemos omitido, lo que equivale a asumir que el PNB es igual al PIB. Importancia de la cuenta corriente. El lado derecho de la ecuación muestra el gasto del producto. Por lo tanto, los cambios en la cuenta corriente producen cambios en el producto, afectando el nivel de empleo de los países. Esta es una primera razón de por qué es importante el saldo de cuenta corriente. Si este saldo es positivo, va a contribuir de forma positiva al ingreso o producto del país, lo que a su vez afecta el nivel de empleo de los países. La cuenta corriente, además, mide la magnitud y sentido del endeudamiento externo, del ahorro o desahorro. Cuando un país tiene un déficit de cuenta corriente, es decir, cuando las exportaciones son menores que las importaciones, la cifra de sus compras al exterior es mayor que la de sus ventas. El país está consumiendo más de lo que produce e importa la diferencia. También podemos decir que el país gasta más de lo que produce, una cifra mayor a su ingreso. En consecuencia, un país solo puede importar más que exportar si se endeuda con el exterior por el valor de la diferencia. Por lo tanto,
Cuando un país registre un déficit en su cuenta corriente, su deuda exterior neta deberá aumentar en una cifra equivalente a la del déficit. Por el contrario, cuando un país tiene un superávit de cuenta corriente, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, o cuando la cifra de sus ventas al exterior es mayor que la de sus compras, el país está produciendo más de lo que gasta y exporta la diferencia. Por lo tanto, cuando un país registra un superávit en su cuenta corriente, su riqueza exterior neta aumenta en una cifra equivalente a la del superávit. Ahora lo vamos a ver a partir de esta identidad, la identidad del gasto del PIB o del ingreso. Podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera, donde el ingreso menos la suma del consumo, la inversión y el gasto va a ser igual a la cuenta corriente. El lado izquierdo de esta ecuación es la diferencia entre la renta nacional o ingreso nacional y el gasto interno de los residentes nacionales. Esta suma también se conoce como absorción interna o demanda interna. La diferencia entre la renta y el gasto es el ahorro, que puede ser positivo o negativo. En el caso de que sea un ahorro negativo, estamos hablando de desahorro o de endeudamiento. Por lo tanto, si esta diferencia es negativa, los países tendrán un déficit por cuenta corriente. Las exportaciones menos las importaciones son negativas, y esto se da cuando gastan o absorben más de lo que producen. Y por lo tanto piden prestado al extranjero, se endeudan para cubrir la diferencia. En cambio, cuando esta diferencia es positiva, cuando el saldo de cuenta corriente es positivo, los países tendrán un superávit. En otras palabras, cuando gastan o absorben menos de lo que producen, y la diferencia se presta al extranjero. Balanza comercial y cuenta de servicios. Hasta ahora hemos simplificado el análisis, asumiendo que el PNB es igual al PIB, lo que implica excluir algunos componentes del PNB. Estrictamente, el PNB, el ingreso o renta nacional, es el PIB más las ganancias de los activos externos netos, es decir, el pago neto a factores y las transferencias unilaterales netas. Entonces, podemos transformar esta identidad del gasto del PIB para que refleje mejor el ingreso nacional, además sumando este pago neto a factores y las transferencias unilaterales netas. Este pago de rentas y de transferencias puede ser tanto positivo como negativo. Dado que la cuenta corriente es igual al ingreso menos la absorción, si reemplazamos esta definición en la ecuación anterior, obtenemos esta definición para la cuenta corriente. El saldo de cuenta corriente es igual a la suma de las exportaciones netas, es decir, la balanza comercial, los intereses ganados sobre los activos externos netos, es decir, la balanza de renta, y las transferencias unilaterales netas, la balanza de transferencias, balanza o saldo. Posición de inversión internacional neta. La posición de inversión internacional neta o PIN es una cuenta que muestra el volumen de riqueza exterior neta. Muestra la diferencia entre los activos y pasivos externos. En otras palabras, la diferencia entre las inversiones que un país tiene en el extranjero y las inversiones dentro del país realizadas por extranjeros. Si la PIN es negativa, el país es un deudor neto, tiene una deuda externa. Si la PIN es positiva, el país es un acreedor neto del resto del mundo. El resto del mundo tiene una deuda con la economía doméstica. Esta posición de inversión internacional neta puede variar por dos razones. Por la cuenta corriente o por un cambio en el valor de los activos, que son cambios en el valor de mercado de los activos y pasivos externos del país,
debido a apreciaciones y depreciaciones cambiarias, cambios en el precio de los activos, etc. Notar que la cuenta corriente es una variable de flujo, mientras que la posición de inversión internacional neta es una variable de stock. Las variables de stock se miden en un determinado momento del tiempo. Se trata de un valor acumulado. Por ejemplo, la población, el stock de capital, la oferta monetaria, etc. Mientras que las variables de flujo se miden por unidad o periodo de tiempo. Mide la variación de una variable stock en un periodo determinado. Por ejemplo, el ingreso, la inversión, la inflación, etc. Este gráfico ilustra cómo una serie de déficit por cuenta corriente puede aumentar la deuda externa. Se muestra la evolución de la cuenta corriente de Estados Unidos junto con la posición de inversión internacional. Entonces esta línea más oscura es la cuenta corriente y esta línea con pendiente negativa es la posición de inversión internacional. Recordar que la cuenta corriente muestra si el país está endeudando o si es que está ahorrando. Dado que Estados Unidos ha tenido una cuenta corriente negativa durante mucho tiempo, esto se ha reflejado en su stock de activos exteriores netos, que inicialmente durante los años 70 y principios de los 80 era positivo y en la actualidad es negativo. El país pasó de ser un acreedor neto a un deudor neto, debido a que consume mucho más de lo que produce. Dimensión intertemporal de la cuenta corriente. Si la economía se encuentra operando con un déficit de cuenta corriente, es decir, si el ahorro es menor que la inversión, sus residentes están aumentando su deuda neta con el resto del mundo. Tarde o temprano, el país tendrá que reducir su consumo interno para pagar los intereses de la deuda que acumuló. Esto es lo que va a pasar con Estados Unidos. En la ocasión de gasto del PNB, disminuirá el consumo y aumentarán las exportaciones netas. De esa forma, el país puede reducir su deuda externa. Ahorro y cuenta corriente. El ahorro nacional es la parte del producto que no es ni consumo personal ni gasto público. Lo podemos definir de esta manera, como el ingreso menos el consumo y menos el gasto público, que es el consumo del gobierno. Podemos decir que C es el consumo privado y G es el consumo público. En una economía cerrada, el ahorro nacional siempre es igual a la inversión. Lo vimos anteriormente y también lo podemos ver al despejar la inversión y el ahorro de esta identidad. En cambio, en una economía abierta, el ahorro nacional y la inversión pueden diferir, ya que el ahorro es igual a la inversión más el saldo de cuenta corriente, que puede ser positivo o negativo. En una economía abierta se puede ahorrar acumulando capital a través de la inversión o adquiriendo riqueza en el exterior a través de un saldo de cuenta corriente positivo. En cambio, una economía cerrada solo puede ahorrar acumulando capital a través de la inversión. La identidad anterior también implica que en una economía abierta con oportunidades de inversión rentables, no está obligada a aumentar su ahorro para aprovecharlas. La inversión se puede financiar con ahorro externo. Dado que un país puede prestar ahorros a otro para aumentar su stock de capital, un superávit por cuenta corriente se relaciona con la inversión extranjera neta y viceversa. Ahorro público y privado. En un país pueden ahorrar tanto los individuos y empresas, es decir, ahorro privado, como el gobierno, ahorro público. Las decisiones de ahorro del gobierno afectan los niveles de producción y empleo. Cuando decimos ahorro, esta palabra se interpreta tanto de forma positiva como negativa, en cuyo caso sería desahorro o endeudamiento. El ahorro privado está dado por la siguiente expresión: el ingreso
menos el consumo y menos el pago de impuesto, donde T son los impuestos netos, es decir, los impuestos menos las transferencias. Este término I menos T también se conoce como I subíndice D, el ingreso disponible. El ahorro público, por otro lado, se define análogamente, donde G es el gasto público, el consumo del gobierno. Entonces, el ingreso del gobierno está dado por los impuestos que recauda, a esto le restamos el gasto y la diferencia es el ahorro del gobierno, que también puede ser un ahorro negativo, una deuda pública. Entonces, el ahorro nacional se puede calcular a partir de esta expresión para el ahorro que vimos inicialmente, sumando y restando los impuestos. Y de esta manera llegamos a que el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno. Antes habíamos derivado la siguiente expresión. El ahorro era igual a la inversión más el saldo de cuenta corriente. Y esto ahora vimos que es igual a la suma del ahorro público más el ahorro privado. Podemos reordenar esta ecuación para obtener la siguiente expresión. El ahorro privado es igual a la inversión, el saldo de cuenta corriente, menos el ahorro del gobierno, donde el ahorro del gobierno está dado por esta expresión, que podemos modificar para ingresarle la ecuación como suma en vez de como resta. Ahora esta expresión G menos T va a ser el déficit presupuestario, que es el grado de endeudamiento del gobierno para financiar sus gastos. Es decir, su gasto menos su ingreso. Por lo tanto, el ahorro privado de un país se puede destinar a 3 usos: inversión interna, adquisición de riqueza en el exterior, o saldo de cuenta corriente, y compra de nueva deuda emitida por el gobierno.